Los cielos cuentan tu gloria. La tierra muestra las obras de tus manos. Tus misericordias son nuevas cada día. Restáuranos, Señor, para contar tus maravillas. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Pastor, amados hermanos, ustedes que están allí conectados a esta hora a través de las redes sociales, un saludo muy especial, un abrazo fuerte a la distancia. Y le invito a que esta noche, antes de orar, vamos a leer la palabra de Dios para que ella pueda hablar a nuestras vidas a esta hora, ¿les parece? Y luego estaremos orando. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. San Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 34 al 40, si usted me acompaña. Evangelio según San Mateo capítulo 25, del versículo 34 al 40. Si ya lo tiene, por favor, va a leer conmigo. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este tiempo que tú nos permites para poder congregarnos, reunirnos allí a través de los medios de las redes sociales, Señor, para poder estudiar tu palabra, alimentarnos a través de ella. Gracias, Dios, te pedimos que en esta noche sea tu Espíritu Santo guiando, ministrando nuestras vidas, alimentando nuestro ser entero. Lo necesitamos, Padre, lo necesitamos, oh Dios Santo. Señor, también en tu nombre, Jesús amado, reprendemos toda obra de las tinieblas que quiera interrumpir, distraer, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Gracias, Dios. Ponemos todo en tus manos, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche quiero hablar de un tema que es vida cristiana a través de un título: somos el reflejo de su amor. Somos el reflejo de su amor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser hacedores de su palabra, de su verdad, y no solamente oidores, ¿cierto? Y eso lo vemos desde el inicio, aún desde el inicio del ministerio de Jesús, cómo Él nos va dejando este claro ejemplo de lo que debemos hacer como cristianos aquí mientras estamos en esta tierra. Antes de retomar lo que acabamos de leer, por favor, si me acompaña, por ejemplo, allí en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21, Lucas capítulo 4, del versículo 17 al 21, dice lo siguiente, y esto parte de Jesús empezando su ministerio. Él lee, abre, dice que está en la sinagoga y se para a leer las escrituras y lee una parte, unas características referente al Mesías y su papel aquí en la tierra. Y entonces el versículo 17 dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, que es el jubileo, el júbilo, libertad, como estos días estamos también viendo, que es bastante interesante. Versículo 20 dice: y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De hecho, esta profecía hablaba de él mismo, de lo que él venía a hacer
a esta tierra. Usted y yo lo sabemos referente al libro de Isaías y cómo el Señor Jesús, iniciando su ministerio, es claro con las personas que estaban alrededor, y esto queda escrito para nosotros los cristianos el día de hoy. Lo que Jesús en sí, las características de su misión aquí en la tierra. Una de ellas, pregonar la palabra. Cada uno de nosotros lo sabemos, y es más, de hecho, es la orden. Esa orden sigue para nosotros. Lo que Jesús empezó en su ministerio aquí en la tierra, discipuló a los apóstoles, valga la redundancia, los discípulos que estaban ahí alrededor de ellos, sigue a lo largo del tiempo, alcanza a nosotros, y así como fue notorio en Jesús y sus discípulos, tiene que ser notorio ese ministerio a través de nuestras vidas, también para las personas que nos rodean. En Marcos, capítulo 16, versículo 15, en Marcos, capítulo 16, versículos del 15 en adelante, Jesús delegándoles justamente la comisión, ya él iba a ser levantado, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nuevamente dice, le recuerda, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ya vamos a ver más detalles referente a todo lo que también lo que el cristiano debe ser y hacer en esta tierra. Y justamente esto me llamaba bastante la atención, y retomamos y volvemos a Mateo capítulo 25, versículos del 34 en adelante, lo que Jesús justamente ahí hablaba, lo que leíamos en un inicio, referente a lo que debe hacer un cristiano como tal. Nos queda muy fácil, permítame por favor la expresión, tal vez ser cristianos dentro de cuatro paredes, dentro de una iglesia, mientras el culto, mientras que se está en la alabanza, mientras que está en la prédica, pero en el rol dentro de una sociedad que está con todos sus problemas, con todas las cosas que tiene por descubrir, por hacer, por luchar tal vez contra el paganismo, tantas cosas que hay ahí, pero Dios nos da capacidades, nos da sabiduría de cómo obrar también para con nuestro prójimo, no solamente con nuestros hermanos, que es la primera línea, pero también con nuestro prójimo en general de la sociedad, con aquellos que están allá afuera, de cómo obrar como cristianos, de cómo ser hacedores de su palabra, cómo reflejar el amor de Dios para dentro de una sociedad. Y aquí en Mateo 25, usted puede ver desde los versículos anteriores de Mateo 25 cómo viene hablando justamente de los talentos, del talento que se le había dado a cada siervo, pero habla enfáticamente de aquel siervo inútil que se le dio, pero no hizo nada, enterró el talento. Y aquí justamente lo que acabamos de leer prosigue más bien esa idea. Pero el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Habla con los benditos, con los que obedecen, con los que hacen su palabra. ¿Por qué? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Está hablando de algo físico. Podríamos también aplicarlo a través de las escrituras. Hay mucha persona, mucha gente allá afuera que tal vez padece de esa hambre, esa necesidad de la palabra de Dios. Claro que sí, podemos enfocarlo de esta manera, y somos nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, los que fuimos puestos en esta tierra y dentro de una sociedad para predicar el evangelio, para hablarle a las demás personas de Cristo, para darles de comer de esta palabra. Pero también es literal, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Dice aquí la palabra, está hablándoles a los que estaban escuchando de Jesús. Allí les dice, hey, benditos de mi Padre, los que
ya van a heredar el reino de Dios preparado para ustedes antes desde la fundación del mundo. Dice, ¿por qué? Porque dice, tuve hambre, pero ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero o extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y esto, mis amados hermanos, está hablando en sí de una obra social que como cristianos estamos llamados a hacer. Predicar la palabra, lo acabamos de leer. Es un llamado a cada cristiano, predicar la palabra del Señor, ir por todo el mundo, predicar la palabra de Dios. ¿Estamos llamados a orar por las personas? Claro que sí, la misma Biblia también nos llama a esto. Pero ¿estamos nosotros llamados también a hacer obra social? Claro que sí. ¿Hay necesitados a nuestro alrededor? Gente que quizá padece hambre, gente que quizá está en la cárcel, está en hospitales, necesita una visita, gente necesitada tal vez porque está esclavizada en el alcohol, esclavizada en los vicios, dentro de una sociedad que necesita tanto escuchar la palabra de Dios como esa ayuda, tal vez para que pueda hablar con alguien, pueda hacerle llegar una ayuda de una u otra manera, sabiamente. Claro que sí. Y de esa manera también el Evangelio avanza. Desde la antigüedad podemos ver a través de las Escrituras muchos ejemplos de cómo el Señor predicaba la palabra, cómo los discípulos lo hacían, pero a la mano también podían, a la medida de las posibilidades, también ayudando a las personas. Por ejemplo, si usted ve conmigo Marcos capítulo 6 del versículo 30 en adelante, un ejemplo bastante conocido, la alimentación de los 5,000, usted lo conoce, ¿cierto? Gente que se acercaba, multitud, a escuchar la palabra del Señor mientras Él predicaba. Y bueno, Él los queda mirando, estoy parafraseando, y Él ya sabía qué tenía que hacer. Le dice a los discípulos, denles de comer. Tienen hambre, y los discípulos le dicen, pero Señor, ¿no te has fijado que no son ni 10, ni 100, ni 500? Son miles, es una grande multitud. Dice, bueno, denle de comer, ¿qué hay? Usted conoce esto. Y la preocupación de Jesús, tanto por sus discípulos, porque en cierto momento narra también esta parte de la palabra, sí que es extensa, pero bastante conocida, por eso le estoy simplemente parafraseando aquí de lo que usted y yo ya sabemos referente a esta historia bíblica, que Jesús se preocupa por sus discípulos. No habían tenido tiempo ni para comer por el trabajo y los lleva a un lado, tal vez para alimentarlos, pero también por los demás, por los que estaban ahí alrededor. Y le dicen, denles de comer. ¿Qué hay? Bueno, unos cuantos peces, unos cuantos panes. Bueno, vengan, oramos. Y usted conoce todo lo que sucedió y comieron y se saciaron. Ahí está el amor de Dios, aunque nosotros sabemos el desenlace de todo esto también, que la gente comenzó luego a seguirlo por el milagro, por las bendiciones materiales, pero Él aún así les llama la atención, pero mire que no los deja sin su alimento. Les provee, los bendice. Tenían hambre y les provee, los bendice. Usa a una persona que estaba allí para poder proveer a todos los demás. Y Dios ha puesto esto también a la iglesia, a la medida de las posibilidades. A su vida, a mi vida, a la medida de las posibilidades. Va a haber gente alrededor que tal vez tiene una necesidad como la tuvo en este tiempo de Jesús, como la ha habido durante el tiempo, durante todo este tiempo de la iglesia primitiva hasta nuestros días, y la habrá. Es porque con el fin de que usted y yo también mostremos, reflejemos el amor de Dios a través de estos actos. Ojo, el cristiano no hace, aclaro esto, el cristiano no hace estos actos, esta obra para ser salvo. Las hace porque es hijo de Dios, es salvo. Porque cumple la palabra de Dios. No sé si me estoy dejando entender. Nadie es salvo por obra. Nosotros conocemos la palabra de Dios, pero más bien la obra acompaña al salvo, al cristiano. ¿Sí? Aquel que cumple la palabra, se aparta de lo malo y vive para Dios. Entonces, aclarado esto, ¿sí? Nosotros sabemos
y entendemos que también parte de esto del cristiano, reitero, es hacer esa labor social con los demás. No podemos encerrarnos en cuatro paredes. Tampoco podemos dar de lo que no tenemos. Si antes me hace falta, nosotros mismos hemos sido testigos cómo Dios nos ha provisto, ¿o no? Muchas veces cuando ha habido una necesidad, Dios provee. Pero si yo veo un necesitado y yo tengo, como parte de la palabra también lo dice, si yo tengo dos capas, dos túnicas, ¿por qué no compartir con aquel que no tiene? ¿Por qué hacer oídos sordos y todo esperando que venga para mí? Que eche para acá, yo sí necesito, bendígame a mí. Pero cuando el Señor me insta, me motiva de lo poco que pueda tener, a bendecir a mi prójimo, a bendecir a aquel que está ahí a mi lado y lo he escuchado y sé que tiene una necesidad, estoy llamado a cumplir la palabra de Dios también. Dice, estuve enfermo y me visitasteis. ¿Cuántas personas que conocemos, usted y yo, tal vez están padeciendo de una enfermedad y es necesario visitarlo, ir a orar por él? A veces decimos, y por favor, espero que me entienda lo que voy a decir. A veces decimos, esa es labor del pastor. Y sí, el pastor está para velar por sus ovejas. Pero usted y yo, por la palabra de Dios, también aquí podemos ver que estamos llamados a cumplir esta labor. Si tengo mi hermano que necesita tal vez una oración de sanidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no orar por él? ¿Por qué no darle una visitadita, como se dice allá? Y de hecho, es lo que Jesús hacía también. Mateo capítulo 9, versículos del 35 en adelante. Mateo capítulo 9. Si usted lee conmigo, del versículo 35 en adelante también lleva un título, la mies es mucha, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, que es lo primero que veíamos, ¿cierto? Eso es una orden para cada cristiano, predicar el evangelio, dice. Pero también dice aquí algo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, y podemos leerlos, otro versículo dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y tal vez él ya pensaba en usted y en mí, en esos obreros que necesita la obra del Señor, porque él sabía que los enfermos iban a seguir. Y para eso dejó la iglesia del Señor, para eso dejó a los cristianos, aquellos que en el nombre de Jesús tenemos la autoridad para orar por los enfermos. Eso dice la palabra del Señor y lo leíamos en un inicio en Marcos capítulo 16, del versículo 15 en adelante, cuando dice, y pondrá la mano sobre los enfermos y ellos serán sanos y ellos serán sanos. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno también poder acordarnos de esto, poder cumplir esta labor. No tengamos temor. A veces el temor nos impide orar por un enfermo, sea que se sana o se muere. No, qué bueno que tengamos esa fe. Dice la palabra de Dios que si nos acercamos creyendo, lo que creemos se hará conforme a la perfecta voluntad de Dios. Pero qué bueno creer que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él tiene poder para sanar. Pero es nuestro deber orar por los enfermos. Eso nos manda la palabra. Está hablando de los benditos del Padre, aquellos que heredarán el reino del cielo. Dice aquellos que cuando dice, tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando fui extranjero, me recogieron. Cuando estuve desnudo, me cubrieron. Suplieron mi necesidad. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Dice aquí algo, en la cárcel, y vinisteis a mí. Es uno de los ministerios de la obra más difíciles, pero es una bendición poder hacerlo. Y esto lo recuerdo con agrado. Mientras con el ministerio muchas veces visitábamos estos lugares, podíamos ver muchas personas como ahí adentro, en medio de cuatro celdas, cuatro paredes, mientras estaban presos físicamente, al oír la palabra de Dios, quedaban libres de esa prisión de pecado, libres de esa prisión de maldad que había en su corazón. Y es necesario
proseguir con esta labor, no solamente dejarlos allí, sino continuar, no solamente predicando, sino haciendo discípulos. Y esto de hacer discípulos es poder educarlos en la palabra de Dios, enseñarles, hacerles un seguimiento, llevándole el estudio de la palabra del Señor, como estoy seguro muchas iglesias, muchos cristianos lo hacen hasta el día de hoy, lo seguirán haciendo, pero nosotros no podemos ser ajenos a esto también. Entonces, la Biblia en esta noche nos insta a cumplir esta parte de la palabra. Si tal vez hay una amistad que hace tiempo decimos, oiga, ¿verdad? Que está en la cárcel por A o B motivo, qué sé yo, no nos interesa mucho. Lo que nos debe interesar es que esa persona tal vez allí está necesitando esa libertad que solamente la concede el Hijo de Dios. Solamente a través de Dios puede ser libre. La Biblia lo dice, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Y por qué no nosotros llevarle esa libertad que es en Cristo Jesús? Un amigo, un vecino o hasta un familiar, poder cumplir esta labor y no ser ajeno. Reitero y aclaro, qué bueno como iglesia estar orando siempre, qué bueno como iglesia estar escudriñando la palabra siempre, hacer nuestros devocionales siempre con nuestra familia, con nuestros hijos. Eso es una bendición y la palabra nos insta. Qué bueno poder predicar de la palabra, claro que sí, pero también qué bueno poder cumplir esta parte de la palabra de Dios, como es esa obra en una sociedad, ser el reflejo de su amor dentro de una sociedad y no quedarnos solamente en esas cuatro paredes, sino poder hacer algo más conforme a lo que podamos hacer, conforme a nuestras capacidades, reitero, no dando o queriendo hacer más de lo que no podemos o de lo que no tenemos para dar. Entonces, decíamos en la cárcel, y mire que esto, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 3, nos insta a tener siempre presente a los que están en prisión, como decíamos, física o espiritualmente, aún cristianos o no cristianos, porque hay muchos cristianos que también están allí. En países comunistas hay muchos cristianos que están en prisión por su fe, por esa fe que usted y yo seguimos. Tal vez no lo podemos visitar, pero sí poder acordarnos de ellos y orar por ellos, porque están cautivos, porque no han negado su fe. Eso dice la palabra del Señor. Hay muchos también presos espirituales, que nosotros sabemos que están presos, esclavos en algún vicio, en las drogas, en muchas cosas. Y a veces nos hacemos ajenos, lo vemos por la calle y antes con el piecito, vaya para allá, no me vaya a tocar. Cuando el Señor nos llama, nos insta también a poder acercarnos sabiamente, conforme el Señor nos impulsa y nos manda por su palabra, a poder predicarles de la libertad que es en Cristo Jesús. Qué bueno poder continuar con esta labor, qué bueno no olvidarnos de estas personas. Jesús mismo, usted conoce la historia del endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5, del 1 en adelante. Esa persona que llevaba mucho tiempo atado, endemoniado, y dice que por allá, toda en la noche, en el día, daba voces, gritando, a causa de su dolor y de todo lo que lo atormentaba, dice, de día y de noche, y nadie lo podía agarrar, nadie le podía ayudar. Pero hasta allá, al otro lado del agua, a la otra ribera, allí fue Jesús con sus discípulos, por sola esa persona, por sola esa vida, para hacerla libre. Reitero en esta noche, yo sé que nosotros, cada uno de nosotros, tal vez tenemos un familiar que está preso espiritualmente, atormentado espiritualmente. Lo primero, orar por ellos, claro que sí, pero si se puede, con sabiduría, conforme Dios nos guíe, también poder acercarnos a ellos y poder ayudarlos. Ojalá, porque hay muchas personas que rehúsan esto. Claro que sí la va a haber, pero pedirle a Dios que de una u otra manera que nos dé esa puerta para sus vidas y para poder ministrarles liberación. Como se dice y lo hemos visto muchas veces en la iglesia, lo hemos visto y ha sido unas victorias poderosas. Y eso no puede quedar allí. Debemos seguir adelante.
porque a veces el enemigo se camufla y está quieto allí. Entonces necesitamos avanzar. No podemos, iglesia amada del Señor, quedarnos en ese dormitar. Hay muchas personas que están cautivos, por lo menos hablarles de la libertad que es en Cristo Jesús. Solamente Él los puede hacer libres y si da la oportunidad, reitero, poder también ayudarlos de una u otra manera a estas personas. Luego dice lo siguiente: y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey y les dirá, 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Reitero, hay muchas cosas que tal vez uno diría, si viéramos a Jesús literalmente, si cabe el ejemplo, estoy seguro que todos correríamos: Jesús, ven, te ayudo. ¿Cómo se les ocurre? Me quito lo poco que tengo, o lo poco que puedo dar, lo doy porque es Jesús. Y la palabra del Señor nos dice, hey, a uno de estos pequeños, que para a nuestra vista tal vez tiene poco valor, o ni siquiera lo notamos, es allí, son ellos los que necesitan nuestra ayuda como cristianos. Es allí donde el cristiano debe actuar. Entonces, la palabra de Dios en esta noche nos insta, y esto reitero, lo podemos ver en el ejemplo cómo los discípulos prosiguieron cuando Jesús asciende a la diestra del Padre. Los discípulos prosiguieron esta labor. En Hechos capítulo 6, por ejemplo, habla de que los griegos miraban como las viudas allí de los cristianos estaban un poco descuidadas, ¿cierto? Eso habla también de una organización que tenía que velar por las personas necesitadas, en este caso las viudas. Entonces ellos allí nombran a los diáconos, las personas encargadas para esta labor, a fin de que ellos prosiguieran predicando la palabra del Señor. Pero ellos no se hicieron con la vista gorda, como se dice, y dijeron, no, eso no es nuestra labor. Nosotros no somos una, como dijo alguien alguna vez, una beneficencia pública, vaya a pedir ayuda ya al gobierno. No, ellos se organizaron y conforme a la necesidad, así actuaban. Una necesidad espiritual, que es lo primordial. Actuaban, se preparaban, predicaban. Pero una necesidad material. En este caso, había viudas que necesitaban y estaban siendo descuidadas. Tal vez por ahí un error de organización. Bueno, hay que corregirlo. Pero se les daba la ayuda. De acuerdo a lo que necesitaban. La iglesia desde un inicio, la iglesia apostólica, ya trabajaba en esta labor. Ya hacía esta labor. El mismo apóstol Pablo encarga a Timoteo en la primera carta, Timoteo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Podemos ver, usted y yo, esto lo dejo para que usted lo pueda leer en casa también. Podemos ver cómo les encarga, honren a las viudas, pero a las que de verdad lo son, a las que tienen buen testimonio, a las que han criado sus hijos, a las que han sido fieles, mujer de un solo marido. Usted puede ver todos estos detalles allí también. A los que no andan de casa en casa chismeando por allá, sino que se dedican a la oración. Entonces, también son características que debemos tener en cuenta, mis amados hermanos. Pero reitero, todo esto no nos aparta de que como cristianos necesitamos no aislarnos de una sociedad y vivir encerrados. Allí, perdónenme la expresión, aquí en mi iglesia soy cristiano, de ahí para afuera desconozco la necesidad de los demás. No, aclaro, conforme a lo que yo pueda hacer o dar o aportar espiritual, materialmente, ayudar dentro de la sociedad, debo hacerlo como cristiano, debo hacerlo sabiamente, porque eso me manda la palabra del Señor. Eso es reflejar el amor de Dios, ser hacedores de su palabra. Y esto en esta noche, reitero, no podemos quedarnos como iglesia encerrados allí en cuatro paredes. Hay que orar, vuelvo como empezamos, hay que orar, claro que sí, hagámoslo. Hay que estudiar la palabra, prepararnos teológicamente, hay que hacerlo, claro que sí, eso es lo mejor. Pero también no podemos escondernos, no podemos
quedarnos allí aislados de una sociedad, porque el Señor puso la iglesia dentro de una sociedad para hacer luz en medio de las tinieblas. Y esto no es solamente orando, esa es la base, pero también actuando en medio de la necesidad, conforme el Señor va bendiciendo a su iglesia, proveyendo a su pueblo, para de esta manera también los demás puedan ver el poder de Dios, cómo se mueve en medio de los cristianos cuando oran, los enfermos son sanos, cuando hay una necesidad, ven cómo el Señor provee para poder dar a estos necesitados. El Señor se mueve de una manera poderosa. Entonces, quiero ir terminando con algunos versículos. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. La palabra del Señor en esta noche nos dice lo siguiente en Santiago, si usted lo tiene, dice: la religión pura. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la verdadera religión, la verdadera iglesia? Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y añade algo más. Mire, esto lo veníamos viendo ya leyendo, y dice: y algo más, y guardarse sin mancha del mundo. Y esto usted y yo lo sabemos. Reitero y aclaro: hacer obra social o cualquier obra que yo pueda hacer no me salva, sino que esa obra la hago porque soy salvo, porque me he apartado del mal. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo estoy en este mundo para hacer luz, para poder reflejar el amor de Dios, no para enredarme en los placeres de este mundo y pensando que haciendo obra social entonces así soy salvo. No, es todo lo contrario. Entonces, esto, nosotros, cada uno de nosotros, reitero, estamos llamados a hacer, y Dios se deleita en misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18, habla una parte donde Dios se deleita en hacer misericordia, y ese debe ser nuestro deleite de cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, debemos deleitarnos. No es para sacarnos allí una selfie, como se dice: mire cuánto yo le doy a esta persona, mire cuánto entonces le pongo allí en primera plana, cuánto le he dado, cuánto le doy. No. Simplemente lo doy con agrado, simplemente lo hacemos con agrado, con gozo, porque el Señor así nos lo ha hecho a nosotros. Su misericordia es gratuita. Y el Señor, si tuviera una plataforma virtual, una red allí, no creo que ponga: mire lo que le di a Richard, aquí se los voy a dar, porque no cabría todo lo que Él me ha dado de su misericordia: la vida, la salud, una familia, su salvación. Y estoy seguro que usted de la misma manera está muy agradecido con Dios por poco o mucho que nos haya dado. ¿Por qué no compartir de eso? No solamente las bendiciones espirituales, conforme a la capacidad, también lo que podamos dar a los demás. Aquel que está ahí al lado necesita una oración, hagamos oración por ese enfermo. Aquel que está allí necesitado tal vez de ser libertado en algún área, acerquémonos, hablemos con él y poder ayudarlo de esa manera. A eso me estoy refiriendo. Entonces, en esta noche, eso es lo que quería compartir con ustedes a través de la palabra del Señor. Es el reto para cada uno de nosotros, conforme a lo que tenemos, ¿sí? Esos talentos que allí antes del capítulo que estudiábamos hoy, ahí está, los talentos que le dieron, era para que lo administren. Pero uno de ellos lo guardó, lo ocultó, lo enterró. Y a veces de lo que Dios nos ha dado lo enterramos, y no está bien, porque el Señor nos va a pedir cuenta también. Pero qué bueno que cuando Él nos pida cuenta, pueda decir: aquí está, lo he puesto a producir. Y de lo que me has dado también he compartido. Poco, mucho, también han compartido conmigo. De eso también puedo compartir. Han compartido amor, han compartido sus oraciones. De eso también comparto. Qué bueno que el Señor de eso pueda decir: vengan, benditos de mi Padre,
entren para lo que el Señor, lo que mi Padre ha preparado para cada uno de ustedes. Y no que nos diga apartados porque vieron a mis hermanos necesitados y nunca hicieron nada. Eso dice al final del capítulo. No que simplemente se hicieron a un lado, y eso no es de cristianos. Vamos a orar, a darle gracias a Dios en esta noche por su palabra y a seguir adelante. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por tu palabra, porque tú nos, Señor, ayudas, porque tú nos aconsejas a través de tu palabra para poder hacer las cosas lo mejor posible, Dios, porque nos das cada día de vida, Padre, una nueva oportunidad de hacer las cosas mejores, Señor. Y eso empieza por cada uno, Señor. A veces le pedimos a los demás, a los de afuera, al gobierno que tal vez cambie para que todo cambie para bien, cuando el Señor pide que en nuestra casa, en nuestra vida haya un cambio para que la sociedad vaya mejorando. Señor, que las cosas empiecen por casa, que empiece por nosotros, Dios. Por eso en esta noche oramos para que tu Espíritu Santo, Padre, ministre nuestra vida, ministre nuestro ser, y esta palabra nos la recuerde cada día en lo que debemos y no debemos hacer, Señor. Tú nos instas a reflejar tu amor dentro de una sociedad, a ser hacedores de tu palabra, Señor, a no callar, a predicar tu palabra, pero también, Señor, nos instas, Padre de la gloria, en lo que debemos hacer como cristianos, Padre, poder hacerlo con aquellos nuestros hermanos, nuestros familiares, pero también con aquellos que tú pones a nuestro alrededor para darles una mano, para ayudarlos, para aconsejarlos, Señor, o tal vez también, Padre, para llamarles la atención. Eso es parte de la ayuda también. Dios de la gloria, en tus benditas y poderosas manos estamos como cristianos. Hay mucho por hacer, pero tú nos has puesto, Padre, como un reto dentro de una sociedad que cada día va de mal en peor. Pero sé tú, Padre, ayudándonos. Padre, en Colombia, aquí mismo, Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti para hacer mejor las cosas, Dios. Hoy nos ponemos en tus manos. Cada uno de mis hermanos que está allí, Señor, a esta hora, oramos por ellos, oramos para que tú los bendigas, los fortalezcas y los guíes, Padre, en cuanto a la expansión de tu reino aquí en la tierra, mi vida, mi familia, de la misma manera. Padre, en tus manos quedamos, llénanos de ti, Padre, y que cada día reflejemos de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo de parte mía, de toda mi familia, a cada uno de ustedes. Un abrazo y hasta muy pronto. Bendiciones.